Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a crear este wallpaper sencillo, pero más que nada os quiero enseñar a crear el estilo de texto de la serie Juego de Tronos, así que si os gusta, quedaros a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un documento nuevo de las dimensiones que vosotros queráis, pero yo utilizaré 1280 x 720 píxeles y vamos a rellenar el fondo con un color. En este caso yo voy a utilizar un gris que será el 54, 54, 54. Lo rellenamos de ese color y a continuación vamos a seleccionar el color blanco y en los materiales que os dejo vais a instalar la fuente, una de las que os dejo, que es la fuente Trajanus Bricks. Os dejo tres porque a mí me venía el pack con esas tres, pero la que vamos a ocupar para este tutorial es la simple, la Trajanus Bricks. Con un tamaño de 100 hacemos el rectangulito de texto y vamos a escribir lo que vosotros queráis. Yo en este caso voy a escribir Game of Thrones. Deciros que lo escribáis en minúsculas, porque si lo escribís en mayúsculas la fuente no va a ser igual, os la va a crear así como con una especie de rejilla y no queremos eso, queremos la fuente así tal cual, así que recordad usar las minúsculas. Esta es la fuente básica, ahora tendremos que modificarla, que creo que es la parte más importante de este tutorial, que sepáis que podéis modificar las fuentes a vuestro antojo. Hay una manera de retocar fuentes, que es la que utilizará cualquier persona ya un poquito avanzada en Photoshop, que es la siguiente. Yo os la voy a explicar, pero no es la que voy a hacer en este tuto, ¿vale? Damos clic derecho sobre la capa de texto y vamos a darle donde pone crear trazado de trabajo. Al hacer esto, automáticamente, si vais a la ventanita de trazados, veis que ha creado el trazado del texto que vosotros acabáis de escribir. Entonces nos vamos a ir a esta herramienta de aquí, que es la herramienta selección de trazado, y si yo ahora me acerco al texto y pincho sobre una de las letras, por ejemplo la letra T, automáticamente veis que me selecciona el trazado de la letra T, y como tengo los puntos de ancla, con ayuda de la herramienta pluma puedo ir modificando el trazado de dicha letra, de tal manera que la puedo modificar a mi antojo. Como creo que esto es demasiado complicado para alguien que no tenga mucho manejo de Photoshop, vamos a modificar el texto de otra manera, muchísimo más fácil, que va a ser la siguiente. No nos vamos a complicar mucho, así que bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tamaño de algunas letras, porque no todas tienen el mismo tamaño. Queremos dejar el texto lo más parecido posible al texto original de la serie. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la palabra off y la vamos a hacer un poquito más pequeña, por ejemplo de 80 puntos. La letra G la vamos a poner de 120 puntos, un poquito más grande, y la letra T igual, de 120 puntos. Una vez hecho esto, vamos a utilizar ahora la ventana de carácter. Si no os aparece por aquí, vais a ventana, carácter, y automáticamente ya os aparece esta ventanita de aquí. Bueno, pues vamos a empezar seleccionando la palabra off, y lo que vamos a hacer es desplazarla hacia arriba y achatar un poco la palabra. Entonces para eso vamos a utilizar estas opciones de aquí. Vamos a cambiar los parámetros. Os aconsejo que lo hagáis a ojo. Bueno, a ojo y dependiendo también de la palabra que estéis trabajando. Yo estoy trabajando Game of Thrones. Si vosotros escribís vuestro nombre u otra palabra, pues lo modificaréis a vuestro gusto, ¿vale? No uséis los mismos valores que yo. Entonces, bueno, yo voy a empezar, por ejemplo, por modificar esto, que es la escala vertical. Si os situáis sobre el símbolo, ya os dice qué es cada cosa y para qué sirve. Entonces vamos a empezar por la escala vertical. Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeña para achatarla un poco. Lo he dicho, a ojo. Lo voy a dejar, por ejemplo, en 82 en principio. Y ahora vamos con esto de aquí, que es el desplazamiento, ¿vale? Desplazamiento vertical en este caso. Entonces, lo que quiero es subir esto. Y más o menos tengo que calcular que este rabito o bracito de la F coincida con el brazo intermedio de la letra E, para que estén más o menos a la misma altura. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer a ojo, pero si queréis ser más precisos podéis utilizar una guía y lo calculáis mejor. Entonces, en principio lo voy a dejar así. Y luego esto de aquí es la escala horizontal. Igual voy a hacerlo así un poquito más pequeña. Y luego esto es el tracking. El tracking es la separación entre letras. Voy a juntarlas un poquito, así que disminuyo el tracking. De esta manera. Ya tendríamos la palabra off. Como veis hay más separación entre off y la letra T que entre off y la letra E, así que me voy a situar aquí y voy a darle un espacio más.
Estos son problemas de la tipografía, ¿vale? Por ejemplo, vamos ahora con la letra G. La letra G la vamos a hacer más grande, así que vamos a aumentarle un poco en todo. Desplazamiento vertical, horizontal, y luego esto de aquí, que es el desplazamiento vertical, vamos a bajarlo para abajo. Así, más o menos que coincida el rabito de la G con esta raya de la letra A. Esto tal vez sea la parte más tediosa del tutorial, porque tenemos que ir modificando la letra hasta que quede lo más parecido posible al texto original. Vamos a aumentarle aquí un poquito más y luego el tracking, la separación. Vamos a juntarlo un poco más con la letra A. Y me parece que lo voy a hacer más grande, y la voy a bajar un poco más. Bueno, más o menos así. Una vez que tengáis la letra G, os aconsejo que copiéis estos valores porque van a ser los mismos que le demos a la letra T. Así, y de esta manera ya tendría la letra T con los mismos valores que la letra G. Y el resto pues simplemente sería juntar un poquito estas letras con ayuda del tracking. Más o menos así. Podemos juntar un poco la E y la M, que están un poco separadas. La verdad es que esta fuente es un poco irregular, pero es la fuente que encontré que más se parece a la fuente original de la serie. Entonces, pues eso. Yo lo voy a dejar así, ¿vale? Ahora ya sabéis cómo se hace. Bueno, podemos poner un espacio más aquí en off. Ahora ya sabéis cómo se hace. Así que con ayuda de carácter veis que podéis modificar la fuente hasta que logréis el resultado que buscáis. Bueno, la fuente original tiene en las letras O unas rayas, entonces y se las vamos a modificar. Y también tiene en la letra T, está estirada hasta el final de la palabra, entonces vamos a hacer eso. Una vez que ya tengáis el texto con el carácter corregido, nos situamos en la capa de texto, botón derecho, rasterizar texto para convertirlo en una capa normal. Y ahora sí, vamos a seleccionar la herramienta de marco rectangular, nos vamos a acercar un poco y vamos a seleccionar el rabito de la T, solo el rabito de la T, ahí. Y una vez que lo tengamos seleccionado, nos situamos dentro de la selección, botón derecho, capa vía cortar, de tal manera que nos va a crear una capa nueva con el rabito, ¿veis? Ahí lo tenemos aparte. Lo ocultamos un momento y vamos a crear una capa nueva por encima de la capa de texto. Con el color blanco, que es el color de nuestro texto, vamos a ir aquí a la herramienta de rectángulo, aunque también podéis hacerlo con la herramienta línea, pero yo os aconsejo rectángulo, porque así no tenemos que calcular de cuánto grosor tiene que ser la línea. Entonces nos vamos a acercar un poco, vamos a situarnos por ahí, y vamos a hacer un rectángulo que nos ayude a alargar ese rabito de la T. Y lo vamos a llevar pues hasta el final, ¿no? Más o menos hasta... yo creo que hasta ahí. Luego si veis que no os ha quedado exactamente cuadrado, encajado en su sitio, veis que aquí me he pasado un poco, pues con la herramienta mover pincháis sobre la composición y ya con las teclas del teclado lo podéis modificar. Si no, hacéis una selección de esa parte que sobre, ¿veis? Así, sobra esa parte. Y con suprimir ya lo borráis. Y ya queda perfecto, ¿veis? Pues ahora vamos a mover el rabito. Para moverlo sin que se nos desplace arriba o abajo, vamos a pulsar la tecla Shift y lo movemos, ¿veis? De esta manera no nos permite mover arriba o abajo y lo vamos a mover justo en su sitio, de esta manera. ¿Veis? Alejamos y ya tenemos la T modificada. Vamos a hacer ahora esas líneas que os comentaba antes de la letra O. Bueno, pues creamos una capa nueva, para todo una capa nueva por si nos equivocamos. Y vamos aquí a la herramienta de línea. Para la palabra off, que es más pequeña, voy a usar una línea de un grosor de 2 píxeles, que se lo metemos aquí arriba. Y con ayuda de la tecla Shift, para que no nos salga la línea torcida, ¿veis? Al pulsar la tecla Shift no me deja hacer líneas torcidas. Bueno, vamos a hacer ahora la línea. Entonces, tecla Shift, bajamos una, bajamos otra y bajamos otra. Calculad más o menos la distancia entre las líneas para que queden todas más o menos en una distancia más o menos igual. Y vamos ahora a la otra letra O,
que es un poco más grande, así que vamos a poner el grosor de la línea en 3 píxeles y vamos a hacer lo mismo. Bajamos 1, 2 y 3. Así es como nos ha quedado el texto ya modificado. Vamos a seleccionar por lo tanto todas estas capas con ayuda de la tecla Shift y con Control E las combinamos. Y ya podemos renombrar esto a texto. Y ya tendríamos nuestro texto modificado. ¿Veis qué fácil es? Es un poco rollo hacer todo esto, la verdad, pero creo que es más fácil hacerlo así para los que no tenéis mucho manejo de Photoshop que poneros ahí a modificar el trazado, ¿no? Bueno, pues ahora en los materiales os he dejado un estilo que se llama metal cromado, lo instaláis en Photoshop y simplemente dais clic y automáticamente ya se os va a poner el estilo en el texto. Lo voy a hacer así porque si no el tutorial ya es muy largo porque me he parado a explicar cómo modificar la fuente. Pero bueno, deciros que para ver cómo está creado este estilo, dais doble clic donde pone efectos y ya podéis ver todo lo que tiene este estilo, ¿vale? Lo analizáis si queréis, contiene una sombra paralela, una sombra interior, mirad, podéis darle un resplandor exterior que no lo tiene por si queréis situar este texto sobre un fondo oscuro para que se note un poco más. Por ejemplo, le podemos bajar la opacidad al 20 y algo % y ya resaltaría un poco más este texto sobre un fondo oscuro. Luego tiene un resplandor interior con estos valores que veis aquí, un bisel y relieve, etcétera, satinado y un degradado. Deciros que podéis modificar el estilo dependiendo de la palabra sobre la que lo apliquéis. Si veis que aplicáis el estilo y no queda bien porque la palabra que estáis usando no es la misma que yo, Game of Thrones, si estáis utilizando otra, pues que sepáis que lo podéis modificar aquí. Por lo general lo que hay que modificar es el bisel y relieve en la profundidad porque es lo que suele cambiar bastante, ¿no? Bueno, pues una vez que tengáis esto ya simplemente nos queda crear nuestro wallpaper. El tutorial ya se podría finalizar aquí porque es enseñaros cómo crear el texto. Pero bueno, vamos a ponerlo sobre un fondo más bonito, así que vamos a ir a archivo, colocar y vais a colocar la imagen que os dejé que dice trono. Y el trono lo vamos a colocar más o menos así hacia un lado, tecla enter y vamos a crearle una máscara y sobre esa máscara en color negro con un pincel vamos a borrar así un poquito. Tengo la opacidad baja como veis al 50 y pico %, vamos a subirla ahora al 100% y borrarle así los bordes, más o menos. Si podemos bajarla un poco más al 30 y algo % o 20 y algo % y borrar un poquito más así esta parte de aquí. Bueno, una vez que ya tengamos esto, vamos a crear una capa nueva. Cogemos la herramienta de marco elíptico y vamos a hacer una selección elíptica. Así más o menos de esta manera. Ahí. Vamos a ir a selección, invertir y selección, modificar, desvanecer. Le vamos a dar un rango, bueno, un radio, perdón, de más o menos 50 píxeles. Ok. Y vamos a rellenar esto de color negro. Control D para sacar la selección. Vamos a crear ahora una capa nueva y la vamos a rellenar de color negro. Vamos a ir a filtro, interpretar nubes de diferencia y volvemos a aplicarla con control F o en filtro. Veis que aquí aparece el último que hemos aplicado, nubes de diferencia. Pues le damos otra vez y vamos a poner esta capa en modo trama con una opacidad del 20 o 30%. Calculáis, yo lo voy a dejar en 20%. Vamos a hacer ahora visible el texto y el texto lo vamos a mover y lo vamos a colocar, hombre, donde vosotros queráis, pero yo lo coloqué más o menos por aquí abajo. Y ahora vamos a archivo, colocar y vamos a colocar lo que os dejé que dice emblemas, que son pues los logos de cada una de las casas. Para los seguidores de la serie ya sabéis de lo que hablo. Lo hacemos más pequeño y esto lo vamos a poner aquí encima del rabito ese que le alargamos a la letra T, y más o menos que ocupe pues lo que vienen siendo estas letras de por aquí, más o menos, ¿no? Y deciros que esto lo podéis dejar así o aplicarle el mismo estilo que le aplicasteis al texto, ¿vale? Le voy a aplicar el estilo para que veáis un poco lo que os comentaba antes de que podéis modificarlo. Si aplicamos el estilo, como veis queda bastante mal, bastante exagerado, así que vamos a modificarlo. ¿Por qué queda exagerado? Bueno, pues porque como veis los logos son un poco más pequeñitos que el texto y al modificar el tamaño pues el estilo no queda igual. Así que vamos a ir aquí, entramos por efectos y nos vamos a ir a lo que os he dicho antes, que suele ser el bisel, lo que hay que modificar. Entonces le vamos a cambiar aquí la profundidad, le vamos a poner por ejemplo 40% y como veis pues ya cambia.
se nota menos, ¿veis? Si yo manejo aquí la profundidad es lo que cambia bastante el estilo. Entonces pues eso, lo voy a dejar en un 40 y algo, 30 y algo, en un 35%. Ahí. Bueno, por último vamos a meter un par de capas de ajuste, por ejemplo un mapa de degradado que os lo he dejado en los materiales, lo instaláis, es ese de ahí. Lo vamos a poner en modo color, por ejemplo, con una opacidad del 20%. Y por último un filtro de fotografía que va a ser un filtro azul con una densidad pues de un 40%, por ejemplo. Y ya está, este es el tutorial, espero que os haya gustado, sobre todo para los fans de la serie. Podéis compartir vuestras ediciones tanto en el foro como en el grupo de Facebook, que tenéis los enlaces abajo en la caja de descripción. Y yo me despido, hasta un próximo tutorial. ¡Mua! Besitos.